Estás escuchando Presbiterianos Hoy, un podcast cristiano. En medio de la confusión doctrinal, la superficialidad espiritual y la pérdida del temor de Dios, volvemos a las Escrituras, a la doctrina bíblica y a la fe reformada. Aquí reflexionamos sobre las verdades eternas reveladas en la palabra, confesadas por la Iglesia y proclamadas con fidelidad. Presbiterianos Hoy es una voz firme en tiempos de confusión. Comienza ahora un nuevo episodio. Saludos. Bienvenidos a este segundo encuentro de esta serie que hemos titulado 5 minutos de Teología Reformada. Hoy responderemos a la pregunta: ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Existe una historia muy conocida durante la Reforma Protestante, y esta ocurrió durante las sesiones de la llamada Dieta de Worms en 1521. El doctor Martín Lutero fue llamado a retractarse de sus escritos, y ahí, delante del emperador, de los principales, de las autoridades eclesiásticas, él responde con aquellas palabras que han quedado grabadas en la historia del cristianismo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y más allá de la exactitud literal de cada frase atribuida a aquel discurso, el principio permanece inalterable. Para los reformadores, la máxima autoridad no era el Papa, ni los concilios, tampoco la tradición, sino la Sagrada Escritura. 5 siglos después, la pregunta sigue siendo la misma, porque vivimos en una época marcada por el relativismo. Las autoridades son cuestionadas, las corrientes filosóficas cambian constantemente y las verdades que una generación consideró incuestionables hoy son descartadas por la siguiente. Y en medio de este panorama surge una pregunta fundamental: ¿por qué los cristianos confiamos en la Biblia? Y la respuesta de la fe reformada no comienza con argumentos arqueológicos, filosóficos o científicos, aunque todos ellos poseen un importante valor apologético. La respuesta comienza con Dios mismo. Creemos en la Biblia porque es la palabra inspirada, infalible e inerrante del Dios vivo. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La expresión griega que se utiliza en este texto, theopneustos, significa literalmente exhalada por Dios. La escritura no es simplemente un libro que contiene pensamientos acerca de Dios, es la revelación que Dios mismo ha dado de sí mismo, como afirma el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que Dios utilizó a autores humanos con sus diferentes contextos históricos, personalidades, vocabulario y estilos literarios, y por cierto, sin anular su individualidad, pero por cierto también gobernando soberanamente todo el proceso para que se escribiera exactamente aquello que Él quiso revelar. La inspiración alcanza las mismas palabras de la Escritura, razón por la cual afirmamos que la Biblia posee una autoridad divina. En su capítulo 1, la Confesión de Fe de Westminster afirma: la autoridad de la Santa Escritura, por la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de algún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma y por lo tanto su autor, y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Esta afirmación distingue claramente la posición reformada.
La Iglesia no otorga autoridad a la Biblia, más bien la Iglesia reconoce la autoridad que la Escritura posee por naturaleza, puesto que procede del Dios que no puede mentir. Entonces la propia Escritura manifiesta múltiples evidencias de su origen divino, a pesar de haber sido escrita durante aproximadamente 1500 años por más de 40 autores pertenecientes a diferentes culturas, ocupaciones, épocas históricas. Ella presenta una unidad doctrinal extraordinaria. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos solamente un plan redentor, encontramos un solo pueblo del pacto y encontramos un solo mediador y un solo evangelio, Jesucristo. Como afirma nuestro Señor en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo es el centro de toda la revelación bíblica. El Antiguo Testamento lo anuncia mediante promesas, tipos y profecías. El Nuevo Testamento proclama su cumplimiento histórico en la persona y obra del Hijo de Dios. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿cómo llega un creyente a tener certeza de que la Biblia realmente es la palabra de Dios? La confesión de fe nuevamente responde, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y de su autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio por medio de la palabra y con ella en nuestros corazones. Y este punto es de enorme importancia. Los argumentos históricos fortalecen nuestra confianza. Los descubrimientos arqueológicos confirman repetidamente la veracidad del relato bíblico. La transmisión textual de las escrituras constituye uno de los procesos documentales más sólidos de la antigüedad. Sin embargo, la certeza salvadora no nace del razonamiento humano, sino que del testimonio interno del Espíritu Santo. El pastor Juan Calvino hablaba acerca del testimonium internum Spiritus Sancti, es decir, el testimonio interno del Espíritu Santo, mediante el cual el creyente reconoce la voz de su pastor cuando escucha las Escrituras, tal cual como las ovejas reconocen la voz del buen pastor. Así, los redimidos reconocen en la Biblia la voz de su Dios. El Catecismo Menor en la pregunta 2 resume esta verdad con admirable sencillez. ¿Qué regla ha dado Dios para dirigirnos en la manera de glorificarle y gozar de él? La respuesta, la palabra de Dios, que se halla contenida en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única regla para dirigirnos en la manera de glorificarle y gozar de él. Asimismo, también el Catecismo Mayor, en la pregunta 3, enseña que las Escrituras manifiestan ser la palabra de Dios por la majestad de su contenido, la pureza de su doctrina, la armonía de todas sus partes, el propósito de dar toda la gloria a Dios y el poder que ejercen para convertir pecadores y edificar a los creyentes. Sin embargo, añade que únicamente es el Espíritu Santo quien puede persuadir plenamente el corazón de que ellas proceden verdaderamente de Dios. Por eso cuando abrimos la Biblia, no nos encontramos simplemente frente a un documento antiguo digno de estudio histórico. Estamos delante del medio ordinario por el cual el Rey de Reyes, el Rey del Universo, que gobierna, enseña, corrige, consuela y santifica a su pueblo. Cada página de la Escritura es suficiente para conducir al creyente a la salvación en Cristo y para equiparlo completamente para toda buena obra. En una sociedad donde la verdad parece negociable, la Iglesia debe continuar confesando que la Biblia permanece como la única regla infalible de fe y práctica. No porque la Iglesia así lo haya decretado, sino porque Dios mismo ha hablado. Finalmente, si
verdaderamente creemos que cuando abrimos las Escrituras, escuchamos la voz del Dios vivo, la pregunta es, ¿refleja nuestra vida diaria esa convicción? ¿O dedicamos más tiempo a escuchar opiniones cambiantes del mundo que la revelación eterna de aquel cuya palabra permanece para siempre? Que Dios les bendiga y nos encontramos la semana entrante si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Presbiterianos Hoy. Oramos para que la verdad de Dios te haya edificado y que su palabra siga guiando tu vida con fidelidad y firmeza. No olvides compartir este contenido con otros creyentes y seguirnos en nuestras plataformas. Hasta la próxima semana, con la ayuda del Señor, aquí en Presbiterianos Hoy, una voz fiel en tiempos de confusión. Soli Deo Gloria.